Pongo a grabar entonces. Muy bien. Recording Bueno. in progress. Bueno, ahora lo que vamos a ver, chicos, es péndulo cónico. ¿Sí? ¿Qué es un péndulo cónico? Un péndulo cónico es un cuerpo que es un dispositivo que está compuesto por una cuerda ideal de longitud L. Sí, tiene todas las características que habíamos dicho que era de una cuerda. Era sin masa, era inextensible. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando el profe les mencionaba lo que era una cuerda ideal? Esta cuerda va a tener una longitud L, con uno de los extremos va a estar sujeto en el techo y el otro va a tener un cuerpo de masa M. Pero fíjense que va a formar un ángulo θ con respecto al horizontal, pero va a describir no ahora un arco alrededor de un punto, sino va a describir una circunferencia en un plano horizontal. ¿Sí? Fíjense que yo puedo decir que está girando de esta manera. Y esa bola va a describir un círculo con rapidez constante v. ¿Sí? Recuerden que la rapidez es el módulo de la velocidad. Ahí tenemos la velocidad tangencial v. Ahora, ¿qué fuerzas actúan sobre la masa? Sobre esa masa van a actuar el peso. Creo que hay otro. Va a actuar el peso, va a actuar la tensión. Son las dos únicas fuerzas que actúan. ¿Sí? El peso va a actuar debido a que nos encontramos en la Tierra. ¿Se acuerdan que aplicamos la tercera ley de Newton? Y encontramos que sobre sobre la masa va a actuar la fuerza peso. Además, por estar sujeto a una cuerda, va a actuar la tensión. Ahora, si nosotros queremos resolver este sistema, lo que vamos a hacer es tener que descomponer aquellas fuerzas que se encuentran fuera de mi sistema de referencia, que en este caso es la fuerza T. La vamos a descomponer en una Tx y en una Ti. Con lo cual, estas dos fuerzas van a reemplazar la acción de esa fuerza tensión. Ahora sí podemos operar y vamos a decir que la componente o la resultante en la dirección vertical, vamos a decir que T sub I menos P es igual a masa por la aceleración. Pero sí, la aceleración en la dirección de I. Pero sin embargo, fíjense que durante su movimiento, la cuerda no se va a elevar en la dirección vertical. En consecuencia, esta aceleración va a ser igual a 0. Entonces nos va a quedar que la tensión en I menos el peso va a ser igual a 0. Ahora, la componente horizontal de la tensión, o sea, Tx, vamos a ver que es una fuerza que apunta hacia el centro de la circunferencia. Entonces, esa fuerza T sub X va a ser las veces de fuerza centrípeta. Recordemos que ayer habíamos dicho que la fuerza centrípeta no tenía existencia real, ¿no es cierto? Sino que nosotros le íbamos a llamar así a la fuerza resultante en la dirección radial. Y es la que propicia el movimiento circular, es decir, la que me va a dar esa aceleración centrípeta. Fíjense que en la dirección radial vamos a tener que la componente de la tensión en la dirección de X va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Bueno, y ahora viene el ejercicio. Dale, yo lo hago. ¿Vale? Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver entonces, estamos viendo dinámica ahora del movimiento circular, una de las aplicaciones más clásicas del péndulo cónico, que se llama así justamente porque fíjense que este cuerpo, cuando está moviéndose, lo que va describiendo, fíjense, a través de su movimiento en este plano horizontal,
es un cono, ¿estamos de acuerdo? Está atado en una parte, está agarrado en una parte, sujeto al techo o tiene algún tipo de sujeción fija en la parte superior, y en su movimiento durante el plano horizontal lo que me va describiendo es un cono, es el volumen que me va describiendo esta masa al moverse. Como vimos recién, esta masa lo que va a describir, va a ser es un movimiento circular uniforme. Este movimiento circular uniforme tiene algunas características especiales. Tiene, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuáles serían las características especiales que es lo que define el movimiento circular uniforme? Tiene Velocidad. aceleración centrípeta. Solo tiene aceleración centrípeta, ¿por qué? ¿Eso es consecuencia de qué? Que solo haya aceleración centrípeta. Y la velocidad Sí. ¿Qué velocidad? angular ¿Qué pasa con la velocidad angular? es constante. Correcto, el vector velocidad angular es constante. El módulo del vector velocidad tangencial o lineal es constante, pero cambia su dirección. Al cambiar su dirección, porque está describiendo una circunferencia, entonces ahí es donde aparece la aceleración centrípeta, ¿estamos de acuerdo? Por el cambio de dirección del vector velocidad tangencial. Entonces siempre que trabajamos en dinámica, ¿qué es lo que hacemos cuando trabajamos en dinámica? Un diagrama del cuerpo libre. Ahora vamos a hacer un diagrama del cuerpo libre de esta masa M y vamos a ver qué fuerzas están apareciendo. Fíjense, supongamos que la masa M está en este punto, sacamos una foto en este movimiento que está describiendo la partícula, sacamos una foto en un instante determinado y se encuentra en este punto. Entonces, ¿con quién interacciona esta partícula y qué fuerzas aparecen a raíz de esa interacción? Recién vimos, aparece la interacción con el planeta Tierra, entonces aparece la fuerza peso y está interaccionando con el cable que la está sujetando al techo o al punto fijo de soporte, y la interacción con ese cable me produce una fuerza de tensión, ¿estamos de acuerdo? Esta fuerza de tensión, fíjense, tiene la dirección del cable, por lo tanto en este diagrama de fuerzas nosotros vamos a tener esta partícula que me describe un movimiento circular uniforme en el eje horizontal, por lo tanto la aceleración que va a tener en una aceleración centrípeta, la aceleración centrípeta siempre es en la dirección radial y apuntando hacia el centro. Entonces yo tengo que elegir acá cómo sería la aceleración centrípeta en este cuerpo, en este instante, en esta foto, sería así, ¿no es cierto? En este punto, en este instante, estaría en esta dirección y apuntando hacia el centro. Entonces yo si elijo un eje de coordenadas para trabajar, un sistema de referencia para trabajar y analizar las fuerzas y plantear las leyes de Newton, lo que tengo que hacer entonces es elegir el sistema de referencia, y siempre decimos que uno de los ejes de referencia los elegimos que coincida con la dirección de la aceleración que esté actuando en el sistema, ¿estamos? Entonces uno de los ejes que vamos a elegir va a tener que tener la dirección X, ¿estamos? La dirección X, y otro va a ser su perpendicular, le vamos a llamar dirección Y. Entonces, como vemos acá, fíjense, la tensión no me cae en ninguno de sus ejes, entonces lo que tengo que hacer es descomponer esta fuerza de tensión en una componente T sub I y en una componente T sub X. Ahora bien, tengo que elegir, ya elegí mi sistema de referencia en las direcciones de mi sistema de referencia. Ahora tengo que elegir el sentido positivo en algún sentido. Siempre nosotros desde la cátedra lo que proponemos es tomar el sentido positivo, el sentido de la aceleración, el sentido del movimiento. ¿Estamos? En este caso, fíjense en este instante, en esta foto que yo estoy sacando, la aceleración centrípeta va en dirección horizontal hacia la izquierda, por lo tanto este va a ser mi sentido positivo del movimiento,
y este va a ser hacia arriba, tomemos el sentido positivo en el eje Y, ¿estamos? Entonces, ahora sí, ya habiendo planteado mi sistema de referencia, mis coordenadas, cuál voy a tomar como sentido positivo, cuál como negativo, cuáles son las fuerzas que están actuando e interaccionando, planteo la segunda ley de Newton para este movimiento. Entonces digo que la sumatoria de fuerzas en la dirección X, perdón, la sumatoria de fuerzas en la dirección X, voy a escribir como la sumatoria de fuerzas en la dirección X tiene que ser igual a la masa por la aceleración en X, y la sumatoria de fuerzas en la dirección Y tiene que ser igual a la masa de la partícula que estoy estudiando por la aceleración en la dirección vertical. Entonces vemos esta partícula, la característica que tiene cuando se está moviendo es que se mueve en un plano horizontal. Por lo tanto, en el plano vertical, su movimiento es cero, su aceleración es cero. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero, y en la dirección horizontal, la aceleración que vamos a tener es la aceleración centrípeta. Entonces, de acá nosotros concluimos que vamos a tener que la componente de la tensión en la dirección X va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, y de acá yo concluyo, tomando positivo hacia arriba, que la tensión en Y menos el peso va a ser igual a cero. Y estas son mis ecuaciones de dinámica para este cuerpo, para este objeto. Ahora bien, veamos lo que nos pregunta el enunciado. El enunciado nos dice: encuentre la expresión que permite calcular la tensión F en el alambre y el periodo T. O sea que vamos a ver, por un lado veamos qué datos tenemos y por el otro lado analicemos las incógnitas. Las incógnitas de nuestro problema son la fuerza F, que acá le llama F, entonces acá le vamos a poner, en vez de tensión, le pongamos F, F en Y, F en X, ¿estamos? Entonces acá va a ser F en X, F en Y. Llamemos fuerza en lugar de tensión. Entiendo que es porque al periodo también se lo representa por la letra T, entonces como que quedaría confuso. Para que no haya dudas, que lo primero que nos pregunta es una fuerza, y lo segundo que nos pregunta es un periodo, o sea, qué tiempo demora en dar una vuelta completa. ¿Se acuerdan? Esa es definición de periodo. Entonces nos está preguntando la fuerza y el periodo. ¿Y qué datos tenemos? Bueno, tenemos como datos la masa M, que la conocemos, tenemos como dato la longitud que tiene el cable que lo está sosteniendo a esta lenteja, esto también es dato. Tenemos como dato, bueno, me dice que va con una velocidad v constante, no sé si es o no es dato, la tomemos como dato, y me da un ángulo de la velocidad v, que es el ángulo que forma, fíjense, la vertical con la dirección de la tensión. Entonces este ángulo v, si yo lo tengo que analizar en mi diagrama de cuerpo libre, fíjense que va a estar entre la dirección de la vertical y la dirección de la tensión, o sea, donde está la fuerza aplicada. Acá voy a tener el ángulo v. Esto me va a ayudar para poder expresar estas fuerzas, que tengo componentes de las fuerzas en la dirección que yo he planteado en mi sistema de referencia, en función de este ángulo, ¿estamos? Fíjense, de acá de la sumatoria de fuerzas en Y, entonces yo puedo decir que la componente en Y de esta fuerza, fíjense que está relacionada con el cateto adyacente a este triángulo, el cateto adyacente a este ángulo. Entonces la componente de la fuerza F de Y va a ser F por coseno de beta, y esto va a ser igual al peso, que es M por G. Entonces ya fíjense que acá yo ya de la sumatoria de fuerzas en Y puedo despejar que la fuerza F va a ser igual a M por G sobre el coseno de beta. Entonces fíjense que la primera incógnita está resuelta. Ya sé cuánto vale la fuerza en función de los datos que me está dando la masa de la lenteja, el ángulo beta, y bueno, por supuesto G siempre es un dato, la aceleración de la gravedad, porque es de una constante, ¿estamos de acuerdo? Entonces la primera pregunta, la primera consigna, que es calcular la tensión F en el alambre, esto ya está resuelto.
La tensión F en el alambre va a depender de estos factores, de la masa y del ángulo de inclinación del alambre que me está sosteniendo la masa con la vertical. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? Profe, la G se la tomaría como 9,8 nomás. 9,8 metros por segundo al cuadrado, correcto. Acá Franco pregunta, dice, Sí. ¿se podría usar el seno de beta para saber el radio? Ya que tenemos L, que sería la hipotenusa, y de ahí podríamos sacar la circunferencia, ¿no? Correcto, sí, sí, lo podemos usar y es más, ahora lo vamos a usar para la parte B, para calcular el período. Vamos a necesitar esa relación entre el radio de la circunferencia y la longitud del alambre en función del ángulo beta. Fíjense que acá, como bien dice mi compañero, tenemos también un triángulo donde este cateto, este triángulo va a ser el radio. Ese cateto me salió bastante horrible. Fíjense, esta sería la vertical, este es el alambre, la longitud del alambre, y este es el radio de la circunferencia que está describiendo la lenteja o la masa al dar vuelta en el plano horizontal en el péndulo cónico. Entonces, conociendo este ángulo, tengo una relación, puedo plantear una relación entre la longitud del alambre y el radio de la circunferencia. Eso ahora me va a servir. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat o dudas. Si no, avanzamos con la parte B, que es el período. No, ninguna. Juli. Ninguna. Bien. Ustedes recuerdan esto, ¿cómo podemos calcular el período? Siempre que nosotros tenemos un movimiento circular que es uniforme, esto implica que es un movimiento periódico que llamamos. ¿Estamos de acuerdo? Este movimiento periódico, justamente la característica que tiene es que demora siempre el mismo tiempo en pasar por la misma posición. Eso es lo que llamamos dar una vuelta completa. Si ustedes recuerdan, como el movimiento circular uniforme, la característica que tiene es que la velocidad angular es constante. Fíjense entonces que si nosotros tenemos, por definición, velocidad angular es el ángulo sobre un cierto delta de t. Si nosotros a este ángulo le damos un valor característico que sería una vuelta en radianes, recordemos que siempre estas ecuaciones están definidas para radianes, este ángulo, un ángulo completo, un ángulo de una vuelta entera en radianes es 2pi, y el tiempo característico que demora el cuerpo en dar una vuelta es lo que se denomina período. Entonces de acá yo puedo sacar la relación entre el período y la velocidad angular, 2pi sobre omega. Estamos hasta ahí, esto es de definición por ser un movimiento periódico, ¿estamos de acuerdo? Por describir este cuerpo, esta lenteja, por estar moviéndose con un movimiento que es circular uniforme con velocidad angular constante. Otra relación que siempre sale, y esta es válida tanto para el movimiento circular uniforme como para el movimiento circular uniformemente variado, es la relación entre los módulos de las velocidades angulares y las velocidades lineales. Si ustedes recuerdan que nosotros habíamos hecho esta relación de módulos y decíamos que la velocidad tangencial o lineal era igual a la velocidad angular por el radio de giro de la circunferencia que está describiendo el objeto de estudio. Entonces fíjense que nosotros acá el período, a partir de esta relación, que es válida siempre para cualquier movimiento circular, nosotros podemos expresar el período reemplazando. Entonces fíjense, acá nos quedaría 2pi sobre omega, y omega lo vamos a reemplazar como la velocidad tangencial sobre el radio. Entonces acá fíjense que nos va a quedar 2πr sobre la velocidad tangencial. Fíjense que esto es el desplazamiento lineal del perímetro de una circunferencia. Esto es 2πr. Esto es el perímetro de la circunferencia. No sé si se acuerdan. Entonces, fíjense que también nosotros podemos definir el período
teniendo en cuenta la definición de velocidad tangencial, que es un desplazamiento lineal, estamos de acuerdo, sobre un tiempo determinado, sobre un delta de t. Cuando este desplazamiento lineal corresponde al período de la circunferencia, el tiempo que se corresponde para un movimiento que es un movimiento circular uniforme será el tiempo del período, ¿estamos de acuerdo? Entonces también podemos expresar el período en función de la velocidad tangencial, teniendo en cuenta también la definición de velocidad tangencial para un movimiento circular uniforme o periódico. Bueno, conociendo esta información, fíjense que acá lo que nosotros entonces necesitamos para conocer el período es este radio de giro y la velocidad tangencial, ¿estamos de acuerdo? O podemos calcular la velocidad angular también y con eso podemos sacar el período del movimiento. ¿Dónde estará esta información de la velocidad tangencial o de la velocidad angular o del radio de giro, como ustedes quieran? En las ecuaciones de dinámica, que tenemos dos ecuaciones de dinámica, son la de sumatoria de fuerzas en la dirección X y la de la sumatoria de fuerzas en la dirección Y. Este es nuestro análisis dinámico, no hay más. Estas son nuestras leyes de Newton. Y después sí le sumamos información que conocemos del tipo de movimiento que estamos estudiando. ¿De dónde podríamos tener esta información o de dónde podríamos sacar información sobre la velocidad tangencial, el radio o la velocidad angular? De estas dos ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2. En la ecuación 1. Bien, ¿en qué parte, en qué variable de la ecuación 1 estaría la información que a mí me interesa? En la aceleración centrípeta. Correcto, en la aceleración centrípeta. Recordemos que también podemos expresar la aceleración centrípeta, su módulo, en función de la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, o también lo podamos escribir como omega cuadrado por r. ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera de las dos expresiones son expresiones válidas para representar el módulo de la aceleración centrípeta. La dirección y el sentido ya lo conocíamos, siempre en la dirección radial apuntando hacia el centro, ¿estamos de acuerdo? Hacia el centro de giro. Así siempre la aceleración centrípeta. Entonces planteamos la ecuación 1. De la ecuación 1, veamos, sumatoria de fuerzas en la dirección X, fíjense, expresemos esta fuerza en X en función del módulo de la fuerza F y el ángulo beta. Yo sé que es el cateto opuesto al ángulo beta, entonces yo voy a decir que f de x va a ser f por el seno de beta, y esto va a ser igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, o omega cuadrado por r, como ustedes lo quieran expresar. No sé si quieren que trabajemos con la velocidad angular o lineal. Vamos con la velocidad tangencial, decido yo. Entonces veamos ahora, acá tengo varias variables, fíjense, los datos no son todos los que tengo, pero tengo que empezar a trabajar. Esta sería la ecuación base, y a partir de esta ecuación base tengo que empezar a trabajar esta ecuación para llegar a una expresión del periodo en función de los datos que me da el enunciado, ¿estamos? Entonces vamos viendo. Fíjense, esta fuerza F yo la puedo reemplazar por lo que conocimos en el punto A. Yo ya sé cuánto vale la fuerza F en función de la masa, del ángulo beta y de G. Entonces voy a reemplazar acá. F me va a quedar M G dividido coseno de beta por seno de beta. Esto va a ser igual a masa por la velocidad tangencial al cuadrado. Yo acá lo que voy a hacer, fíjense que esta expresión de la velocidad tangencial en función del periodo, porque yo lo que quiero acá es que me quede el periodo, que es lo que tengo que despejar. Esa es la incógnita que yo tengo que sacar, cuánto vale el periodo. Entonces voy a expresar la velocidad tangencial en función del periodo. Fíjense que si yo despejo de esta ecuación, la velocidad tangencial va a ser igual a 2pi r dividido el periodo. ¿Estamos de acuerdo? Estoy despejando esta ecuación simplemente. Esto que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando, y el periodo
pasa dividiendo, ¿estamos? Entonces voy a reemplazar esta expresión del período, de la velocidad tangencial en función del período, en la ecuación acá de la sumatoria de fuerzas en X. Entonces acá me va a quedar 2 pi radio, todo al cuadrado, dividido t, perdón, todo va al cuadrado, y esto por 1 sobre r sería, ¿estamos? Que me queda acá esta r en el denominador. Bueno, acá puedo empezar ahora a operar, a ver matemáticamente qué puedo ir haciendo, qué puedo ir sacando. Fíjense, esta masa con esta masa se me va a ir. Acá me va a quedar un radio al cuadrado que se me va a ir con este radio. ¿Estamos de acuerdo? Puedo eliminar uno de los radios acá con este cuadrado. Acá entonces me va a quedar, fíjense, que, Tangente beta. bueno, me va a quedar que tangente de beta igual, fíjense, 4 pi al cuadrado r sobre t al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Distribuí esta potencia en estos dos términos y eliminé una de las r con esta r de acá del denominador. Y ahora lo que me queda expresar es r en función de L y el ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que nos decía el compañero, que podíamos calcular este radio de la circunferencia en función de la longitud del cable que sostiene a la masa y el ángulo beta. Fíjense que si nosotros sacamos la relación de R en función de este ángulo, vamos a obtener que R va a ser igual a L por el seno de beta. ¿Lo ven a eso? Puedo sacar esta relación también. Fíjense que acá tengo un triángulo rectángulo, R es el cateto opuesto al ángulo beta, se está relacionada con la función seno, entonces L es la hipotenusa, L por el seno de beta me da R, que sería el cateto opuesto. Entonces voy a reemplazar R por esta expresión. Fíjense entonces acá, me va a quedar que, fíjense que ahora esta tangente de beta, estoy viendo que acá me va a quedar un seno del otro lado, capaz que no me conviene dejarla expresada como tangente de beta, voy a escribir seno de beta sobre coseno de beta, porque se me va a eliminar este seno de beta, fíjense, y me va a quedar 4 pi cuadrado, reemplazo R por L seno de beta, dividido t cuadrado. Fíjense que este seno de beta se me va a ir con este seno de beta. ¿Lo ven? Si paso dividiendo uno de los dos, se me va a eliminar. Y entonces sí, ahora ya obtengo una expresión de t cuadrado. Voy a pasar los términos, ¿estamos de acuerdo? Para que me quede t cuadrado solito de un solo lado y me va a quedar 4 pi cuadrado por L coseno de beta dividido G. Si yo ahora entonces aplico raíz cuadrada a este término para dejar t, no t cuadrado, me va a quedar t igual. Fíjense, raíz cuadrada de 4 pi cuadrado, eso lo puedo resolver a esa raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4 es 2, raíz de pi cuadrado es pi, entonces me va a quedar 2 pi. Y ahora sí me va a quedar L coseno de beta dividido G, y acá obtengo la expresión del período de un péndulo cónico en función de la longitud del cable y del ángulo beta, y bueno, depende también de la aceleración de la gravedad, o sea, de cuál es la fuerza gravitatoria que está actuando en qué planeta estoy haciendo girar este péndulo cónico. Y es la expresión del período que me está pidiendo el problema. O sea que esta sería la resolución del problema terminado. Fíjense que ustedes siempre que tengan en el parcial, chicos, un problema a resolver, ustedes tienen que fijarse cuáles son los datos y tienen que llegar a la mínima expresión en función de esos datos que me da el enunciado del problema.
¿Estamos? Porque yo podría haber dejado el período, por ejemplo, expresado en función de la velocidad tangencial, o podría haber dejado el período expresado en función de la velocidad angular, pero no eran los datos que me daba el problema, ¿estamos? Eso es importante en estos problemas que no son numéricos. Yo tengo que revisar bien cuáles son los datos que me da y en función de qué variable me está pidiendo que yo resuelva el problema, ¿sí? No sé si hay dudas sobre esto o algo para aportar, José Martín. José no, es Sergio. Sergio. Perdón. Hola, no sé, acá uno de los chicos preguntaba a Víctor Sí, si la aceleración de gravedad se tomaba positiva en este caso. Sí, acá cuando recién lo comprendí su pregunta. ¿Ha visto cuando la profe expresa que la fuerza es igual a mg coseno de beta? Allí g es el módulo de la aceleración de la gravedad. Fíjate que es por la definición de peso. Peso es igual a mg. Lo mismo en las otras ecuaciones. G es el módulo. sí, ¿saben dónde se dan cuenta, chicos? Acá, cuando nosotros ya definimos en la sumatoria de fuerza, nosotros ya definimos cómo vamos a considerar nuestro sistema de referencia. Nosotros ya hemos definido nuestro sistema de referencia, dónde es positivo, dónde es negativo. O sea que nosotros ya le hemos dado en este menos de la fuerza peso, que nosotros hemos dicho menos la fuerza peso, eso implica ya que G es positivo, porque ya lo hemos considerado acá nuestro sistema de referencia de cómo vamos a tomar el sentido de la fuerza peso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya yo ya G es 9,8 para mí. Porque yo acá en este menos, yo ya indiqué mi sistema de referencia. Recordemos que la aceleración de la gravedad, en este caso, está relacionado por la fuerza-peso, no porque el cuerpo se esté moviendo con un movimiento, con una aceleración de la gravedad, ¿estamos de acuerdo? Este G me aparece acá porque estoy reemplazando la fuerza-peso y yo ya indiqué cuál va a ser mi sentido de la fuerza-peso. Va a ser vertical hacia abajo y para mí ese sentido va a ser negativo. Entonces ya G ya es un valor, es el módulo de la aceleración de la gravedad. ¿Estamos? Listo. Bueno, ¿Sí? ¿Seguimos? ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos vehículos en curvas planas. Obviamente que nosotros tenemos que analizarlo, ¿no es cierto? Porque en la vida no andamos moviéndonos en movimiento rectilíneo, sino en algún momento tenemos que girar, doblar, ir por una rotonda o doblar la calle, ¿no es cierto? Y fíjense que nosotros tenemos que cuando nosotros realizamos una curva, acá vamos a tener que este auto va a ir con una determinada velocidad tangencial b. Pero si es que nosotros queremos que doble, nos va a tener que aparecer una nueva variable, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa nueva magnitud que nos va a aparecer? Que permite que v cambie de dirección. La fuerza de roce. Más que la fuerza de roce. ¿Qué movimiento está haciendo? Circular. Un movimiento circular. Y si hay un movimiento circular, ¿qué aparece? La aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, ¿sí? Y por la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que si hay una aceleración, ¿qué es lo que tiene que haber? Por la segunda ley de Newton. ¿Una velocidad? No. Una fuerza. O una fuerza, ¿no es cierto? Tiene que haber una fuerza o un sistema de fuerza. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es analizar qué es lo que está pasando. Bueno, y acá ya nos spoilearon toda la película, ¿no es cierto? Acá nos dicen que tenemos una fuerza-peso, recuerden tercera ley, está sobre el planeta Tierra, el auto está apoyado, aparece una normal. Y ahora nosotros tenemos que encontrar alguna fuerza, ¿sí?, que haga las veces de fuerza centrípeta. Y si nosotros nos fijamos, la única fuerza que podría actuar sería una fuerza de roce.
Fíjense que esa fuerza de roce se dirige hacia el centro. Pero nosotros teníamos dos fuerzas de roce, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una fuerza de roce estática y tenemos una fuerza de roce cinética. ¿Cuál de las dos será? ¿Será la estática o será la cinética? Bueno, ustedes me dirán, bueno, pero ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿No es cierto? Acá me dice Sí, tal cual, eso te iba a decir. Mira, claro, acá me dicen la ya fuerza lo de roce. dice. Claro, la fuerza de El roce diagrama de estática. fuerza ya te está diciendo. Claro, pero ¿por qué causa es así? ¿Sí? Porque nosotros queremos que el auto se desplace hacia adentro o se desplace hacia afuera de la curva, ¿no es cierto? Esto estamos mirando acá. Acá está el autito. Ustedes, chicos, ¿queremos que se desplace hacia adentro, hacia afuera o que haga un movimiento circular? O parte de un movimiento circular. Movimiento circular. Un movimiento circular. En consecuencia, no se tiene que mover en esta dirección que nosotros hemos llamado X. Si no se tiene que mover, quiere decir que esta fuerza no es cierto? Es la fuerza de roce estática. Y eso es, a veces tenemos muchos problemas, ¿sí? Porque uno piensa, dice, ah, pero el auto se está moviendo. Ah, pero no en la dirección que yo quiero, ¿no es cierto? Uy, no sé, se me fue el borrado. Ah, ya borré todo. Bueno, entonces ya tenemos nuestro sistema de fuerzas y fíjense que acá nos está aclarando en todo lo que hablé, me dice sobre el cuerpo actúan la fuerza peso, la fuerza normal, la fuerza de roce. ¿Qué tipo de fuerza de roce? La fuerza de roce estática. En la dirección vertical no hay movimiento, porque el auto no está saltando, ¿no es cierto? Vamos a considerar que el auto se mueve sin despegarse del piso. En consecuencia, la normal y el peso están equilibrados. Y si hago una sumatoria de fuerzas en I, voy a tener que la sumatoria de las F de I va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerzas I va a ser igual a 0. Ahora, la fuerza de roce estático entre los neumáticos y el pavimento, y que va a actuar en la dirección radial, ¿no es cierto? Es la que evita o es la que me permite que yo haga esa curva, ¿no es cierto? O que haga ese movimiento circunferencial. Es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ahora, ¿qué pasa si esa fuerza de roce no existe? Imagínense que esta no existe. Por alguna causa, yo estoy en una zona donde hace heladas, ¿sí? Y hay hielo en la rotonda. ¿Qué va a pasar? Esta fuerza se vuelve despreciable. ¿Qué va a hacer el auto? ¿Va a poder hacer la curva? No, pasa de largo. Va a pasar de largo, ¿no es cierto? Y acá nos dice, si esta fuerza no existiera, el vehículo va a salir por la tangente, como ocurre en superficies hierbas, y justo decir, y que pueden aproximarse a una situación de rozamiento nulo, ¿sí? ¿Algo para aportar, María? Martín. Julia, ¿viste? Te pasa lo mismo que a mí, estás acostumbrado a trabajar con la María. Yo me quedé desubicado de a quién llama. Perdón, Julia. Nada. No, Problema. lo que quería comentar es que, bueno, a ver, la fuerza de rozamiento también va a depender mucho, digamos, de las condiciones tanto de los neumáticos como del pavimento. Si tuviéramos, como decir, profe, el pavimento todo congelado, no hay forma que el auto responda, digamos, porque el coeficiente de rozamiento sería tan bajo que es uno dobla, gira las ruedas y el auto sigue derecho, digamos. Los que han tenido posibilidad o los que hemos tenido posibilidad de manejar con nieve o con el pavimento congelado es increíble. No responde, no responde. Uno dobla, frena, haga lo que haga, el auto siempre sigue derecho, digamos, se va por la inercia misma que tiene el vehículo. Exacto. No, y además, fíjense que una de las condiciones de seguridad y que preguntan, ¿no es cierto?, en la licencia, es que las ruedas no estén lisas, ¿no es cierto? Y nos preguntan qué altura tiene que tener ¿cómo se llama esto? Los firuletes serían las huellas. Sí, Tiene las el huellas, neumático, las marcas que tiene ranura. Las ranuras, La sí, figura. la figura que tiene el neumático. ¿Sí?
Entonces, si Claro. están lisas, obviamente que no vamos a cumplir. Esa fuerza de roce estática se va a ver muy disminuida y nos va a costar hacer ese, ese movimiento circunferencial o esa curva, ¿no es cierto? Tal cual. Y, bueno, También hay por algunos. eso a los vehículos es obligatorio ponerles cadenas cuando van a conducir en nieve o en lugares donde pueda haber superficies heladas, justamente para mejorar el agarre de la fuerza de rozamiento entre las gomas y la superficie, se ponen cadenas a los autos, a las gomas de los autos, para poder circular en esas condiciones. Pero Tal cual. fíjense que ahora nosotros estamos hablando de curvas planas, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver un ejercicio sobre eso. Sí. ¿Vos lo haces, Bien. Martín? Sí, lo hago yo, lo hago yo. Permítame la Bien. pantalla. ¿Dónde estoy? Aquí. Share. Bueno, me ven ahí, ¿no? Bueno, veamos, chicos, la aplicación esto de todo lo que acaba de hablar el profe. El ejercicio 4 dice que un automóvil deportivo está tomando una curva plana, horizontal, o sea, no es una curva, digamos, lisa, que no tiene peralte, no tiene altura, no tiene ningún ángulo, que tiene un radio R, o sea, R es el radio de curvatura, o sea, del radio de la curva, del círculo que describe esta curva, ¿sí? Entonces dice que si el coeficiente de fricción estática, que es lo que acabamos de explicar, entre los neumáticos y la carretera es mu sub s, determina la rapidez máxima con la que el conductor puede tomar la curva sin que el automóvil derrape, ¿sí? O sea, necesitamos saber cuál es la máxima velocidad a la cual se puede tomar esta curva. De hecho, estos cálculos se hacen en la vida real, digamos, cuando uno calcula una curva, que ustedes van a ver cuando van por la ruta, tiene un cartel indicador, velocidad máxima tanto para tomar la curva, que es la máxima velocidad para la cual fue calculada esta curva. Si uno entra con una velocidad mayor, corre el riesgo de poder despistarse o de no poder tomar la curva en forma segura, ¿sí? Entonces, bueno, hagamos una cosa. Yo tengo acá el autito, lo que vamos a hacer, vamos a plantear el... Ay, me fui. ¿Dónde estoy? No sé qué toqué. ¿Se ve en la pantalla mía o no? A ver, espera. Sí se ve tu pantalla, Martín. Pero yo no me veo, no sé dónde la mandé. A ver, espera. My screen. Acá está. Bueno, bueno chicos, ¿se ve bien la pantalla? Sí. Bueno, acá tengo el dibujito del auto, vamos a plantear los ejes. No me responde. A ver, tengo un tema acá con... un segundito. ¿Querés que te saque de compartir y volver a hacerlo? Sí, a ver, yo voy a parar de compartir, voy Ahí a está. intentar de nuevo. A ver. Bueno, ahora creo que sí. Bueno, a ver, bien. Bueno, teníamos, acá dibujé el autito para que hagamos el diagrama de cuerpo libre. Voy a trazar los ejes y vamos a empezar a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el auto, ¿sí? Bueno, ayúdenme ustedes, chicos. ¿Qué fuerzas tengo acá? Sobre el auto, ¿qué fuerzas tengo? El peso. ¿Cuál? El peso. ¿Qué otra más? La Normal. normal. La normal, hacia arriba. ¿Y qué otra fuerza más? Fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. A la derecha. A la derecha, ¿sí? Hacia acá viene la fuerza de roce
estática. Le ponen S por static en inglés, pero pueden ponerle E si quieren. Pues yo, siguiendo la nomenclatura del problema, le pongo S, ¿sí? Entonces, al describir el auto en movimiento circular, lo que yo voy a tener es una aceleración centrípeta, ¿sí? Que siempre apunta hacia el centro de la curva, del círculo que describe el auto en su movimiento, ¿sí? Bueno, entonces, ya tengo dibujadas todas las fuerzas sobre el auto, entonces vamos a plantear la sumatoria de fuerzas para encontrar lo que yo necesito, ¿sí? Entonces tengo que las sumatorias de fuerzas en I, ¿a cuánto es igual? A 0. A 0, ¿no? ¿Sí? No tengo, en la dirección I no tengo movimiento, ¿sí? Entonces, en el eje Y, ¿qué tengo? La normal menos el peso es igual a 0. Es decir, que la normal es igual al peso, o bien puedo decir que la normal es igual a M por G, ¿sí? Y guardamos esto para cuando lo necesite. Ahora, en el eje X, también la pija acá, sumatoria de fuerzas en X, ¿a qué va a ser igual? En el eje X, ¿qué tengo? La aceleración. La aceleración. Entonces, ¿a qué igualo esto? Masa por aceleración. Masa por aceleración, ¿sí? ¿Qué aceleración? Centrípeta, ¿sí? Porque estoy describiendo un movimiento circular. ¿Y cuál es la fuerza responsable de producirme esta aceleración centrípeta? La fuerza que va a hacer las veces de fuerza centrípeta, justamente. ¿Qué fuerza va a ser esa? O sea, ¿qué fuerza es la que tengo en X? Digamos que va a producir esta aceleración centrípeta. La Puede fuerza de ser rozamiento. la fuerza ¿De rozamiento? de rozamiento, correcto. Fuerza de roce estática es masa por aceleración centrípeta, ¿sí? Esta sería la fuerza que actúa en el eje X, que haría de las veces de fuerza centrípeta, que me da origen a la aceleración centrípeta, justamente porque estamos hablando de un movimiento circular, ¿sí? Bueno, entonces, a mí lo que me pide es la velocidad máxima, me pide la velocidad máxima a la cual yo, digamos, la cual el auto puede tomar la curva sin derrapar, ¿sí? Entonces, si yo me pide una velocidad máxima, estamos hablando de que la aceleración centrípeta será máxima, ¿sí? Y si la aceleración centrípeta es máxima, yo tengo que la fuerza de roce estático tiene que ser máxima, ¿sí? O sea, yo necesito encontrar la fuerza de roce estática máxima por esta ecuación, ¿sí? La aceleración centrípeta va a ser máxima y eso me implica, viendo la ecuación, que la fuerza de roce estática es máxima. De hecho, para poder usar, si ustedes recuerdan, el gráfico de fuerza de roce en función de la fuerza aplicada, que era el gráfico así, y acá tenía la fuerza de roce cinética, ¿sí? Este gráfico de fuerza de roce. En este punto es donde yo tengo la fuerza de roce estática máxima, ¿sí? ¿Recuerdan? Digamos, para este valor, para poder usar el coeficiente de rozamiento estático, necesito calcular este valor, chicos. Entonces, ¿a qué era igual la fuerza de roce estática máxima? Como estático por la norma. Mu estático por la normal, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo este valor en la ecuación 1, pongámosle, la ecuación 1, ¿qué voy a tener? Mu estático por la normal es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Y a qué era igual la aceleración centrípeta? A la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Muy bien. ¿Qué son los datos que a mí me dan? Me está pidiendo una velocidad, que es la que yo tengo que calcular, y tengo el radio de la curvatura, ¿sí? Entonces vamos reemplazando los datos. Entonces en vez de poner aceleración centrípeta, pongo velocidad tangencial al cuadrado sobre R, ¿sí? ¿Qué otra cosa puedo reemplazar? La normal
recuerdo que acabo de sacarla, que era igual a m por g, que era igual al peso. Entonces, vengamos acá y pongamos que mu sub s por mg, ¿sí? Reemplazando el valor de la normal, es igual a m por b cuadrado sobre r. ¿Qué puedo hacer en esta ecuación? Todas las masas. Se me van las masas, ¿sí? Perdí el puntero del lápiz, no sé dónde estoy. Por acá. Se me va esta masa con esta masa, ¿sí? Entonces, me queda que el mu estático por g es igual a la velocidad máxima, ya le pongo velocidad máxima, sobre el radio, ¿sí? Y de acá simplemente despejo la velocidad máxima, ¿sí? Entonces, la velocidad máxima al cuadrado, paso este r para el otro lado multiplicando, es igual al coeficiente de roce estático por g por r. ¿Y qué me falta? Despejar el cuadrado. Entonces, la velocidad máxima, paso el cuadrado como raíz, o digamos, hago raíz cuadrada de ambos miembros y me queda que la velocidad máxima es igual a la raíz del coeficiente de roce estático por g por r. Y acá tengo el valor, que es la incógnita que me piden, o sea, la velocidad máxima, es decir, que esta es la velocidad máxima, digamos, usando este coeficiente de roce y este radio, con estos valores saco la velocidad máxima para cual el vehículo puede tomar esta curva sin derrapar. ¿Se entendió, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿O no entendieron nada? Sí, se entendió, profe. Bueno, entendió. gracias. Juli, Sergio. Sí, profe. Gracias, chicos. Nada, fíjense esta ecuación que tiene de importante e interesante, que fíjense que no depende de la masa del vehículo. Solamente depende de las condiciones de las superficies en contacto, o sea, de cómo está la ruta, de cómo están las gomas, de eso va a depender mu sub s, y del radio de la curvatura, no depende de la masa. Por eso ustedes, como les decía el profe, en las curvas, en las rutas cuando anden, van a ver que el cartel de velocidad máxima no discrimina si es una moto, si es un camión, si es un auto con acoplado, ¿estamos? Es simplemente la velocidad máxima en la que se puede tomar esa ruta bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, que la ruta no esté inundada, que no esté lloviendo, ¿estamos? Les da un valor, el coeficiente de rozamiento estático, digamos que sea promedio para las condiciones de los vehículos, y dependiendo del radio de la curvatura, que eso es lo importante, por eso para cada curva que ustedes tomen en una ruta va a tener cierta velocidad máxima, una distinta a las otras porque depende del radio de curvatura, pero no depende de la masa del vehículo, es independiente del tipo de vehículo que se esté moviendo en la ruta, cuál va a ser su velocidad máxima permitida para que pueda doblar sin inconvenientes, digamos. Perfecto. Bueno, dejo de compartir entonces, sí. Bueno. Listo, sigo yo. Javier pregunta si la raíz tomamos como positivo y descargamos el negativo. Sí, otra vez lo mismo, porque nosotros ahí está, fíjense que nosotros ya le dimos en la sumatoria de fuerza, ya tomamos como positivo el sentido de la aceleración centrípeta. Por lo tanto, ya hemos indicado que ese va a ser nuestro sentido positivo, el de la aceleración centrípeta, y después la relación de aceleración centrípeta y velocidad tangencial es una relación de módulos. Entonces sí que se toma el valor positivo de la velocidad, ¿estamos de acuerdo? Porque cuando nosotros planteamos ya la sumatoria de fuerzas y nuestro sistema de referencias y definimos el sentido positivo, ya ahí ya estamos indicando cuál es nuestro vector aceleración y cuál es, si ese es el sentido positivo, el resto es solo módulos, ¿estamos de acuerdo? Ya hemos indicado cuál es la dirección y el sentido al trabajar por componentes, la sumatoria de fuerzas y al indicar cuál sentido vamos a tomar positivo. ¿Estamos? Listo. Comparto, ¿sí?
Ahora vamos a ver vehículos en curvas peraltadas, ¿sí? Fíjense que, ¿a qué se llama peralte? Peralte se llama a la inclinación que toman las curvas o que se realizan en las curvas para liberarse de esa fricción, ¿sí? Fíjense que nosotros podemos dar vueltas, dijimos que puede estar con escarcha, con nieve, con hielo, la carretera, ¿no es cierto? Y esa curva o nuestros neumáticos pueden estar desgastados. Entonces, para evitar que, que dependamos en tal manera de esa fuerza de fricción, lo que se hace es peraltar. Entonces, a esta inclinación que se realiza en las carreteras, la vamos a denominar peralte, ¿sí? Eso no se olvide. Entonces vamos a peraltar, o sea, vamos a inclinar la curva de la carretera con un ángulo θ respecto al horizontal para que un automóvil, o sea, como dijeron hace un rato, un móvil, bicicleta, motocicleta, lo que sea, pueda girar con una rapidez v, aunque no haya fricción, y lo haga sin peligro. Y fíjense que acá actúan la fuerza peso, porque está en planeta Tierra, la normal, porque el auto está apoyado, ¿sí? Y fíjense que no tengo ninguna otra fuerza más, porque dijimos que esta fricción va a tender a cero, o sea, va a ser despreciable. Y ahora nos proponemos analizarlo. Y fíjense que acá vamos a tener que tener en cuenta cómo van nuestras aceleraciones. Fíjense que si nosotros estamos haciendo un giro, va a aparecer una aceleración. No les vuelvo a preguntar porque ya saben, ¿no es cierto? Cada vez que hacemos un giro, nos aparece una aceleración debido al cambio del vector velocidad en la dirección del vector velocidad, y esa aceleración va a ser la aceleración centrípeta. Fíjense que acá yo les dibujé otra parte de la curva. Imagínense que esto fuera algo circular, una pista circular. Fíjense que el centro de esa pista va a estar más o menos a esta altura, ¿sí? Y para ese lado va a apuntar la aceleración centrípeta. Y entonces allí me conviene tomar esa dirección como dirección de X y una dirección perpendicular, la dirección de mi sistema de referencia Y. Y ahora procedemos de la misma forma que hacíamos antes. Nos fijamos qué fuerzas salen de nuestro sistema de referencia y vemos que la normal, y esa normal la vamos a descomponer en una normal en X y en una normal en Y, ¿sí? Que van a reemplazar la acción de esta fuerza normal N. Ahora, si hacemos la sumatoria de las F de I, de la fuerza en la dirección de I, vamos a ver que como no se está moviendo en la dirección horizontal, va a ser igual a cero, ¿no es cierto? Perdón, en la dirección vertical va a ser igual a cero, la dirección de nuestro sistema de referencia va a ser igual a cero, o sea que vamos a tener que N sub I menos el peso va a ser igual a cero. Fíjense que acá de nuevo estamos actuando con los módulos de esa fuerza peso. Entonces nos queda que N sub I va a ser igual al peso, o sea, mg. Mientras que en la dirección radial, la sumatoria de las fuerzas en la dirección radial que hemos llamado X va a ser igual a la masa por la aceleración. Como es la dirección radial, esta aceleración va a ser la aceleración centrípeta. Y la única fuerza que tenemos en la dirección radial es la normal en X. O sea, la componente de la normal en la dirección de X. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Bueno, y ahí continuaba un ejercicio, ¿sí? Acá está faltando algo, no sé qué. Compartime la pantalla. Bueno, No, pero algo para aportar ustedes, chicos. mm, Julia, parte. Martín.
No, ahora cuando no, resolvamos el problema pueden ahí surgir Claro, dudas. sí. Fíjense Ahí que las podemos curvas hacer estas se preguntas. peraltan para que desaparezca, no depender de la fuerza de rozamiento, que depende de por ahí condiciones ambientales, ¿estamos de acuerdo? De qué tan buenas condiciones y de cuánto hace que no le han cambiado las gomas al auto, o si llueve, o si el camión que viajaba antes Eso también. derramó algo. Para eso se peraltan las rutas por una cuestión de seguridad. Ah, Normalmente en la vida real hay rutas peraltadas y la fricción también aporta, porque las gomas tienen cierta fricción con el pavimento, entonces en la vida real lo más común que suceda son las dos cosas, tanto una componente de la normal como la fuerza de rozamiento estática me actúan como fuerzas centrípetas que me favorece a la aceleración centrípeta para que yo pueda doblar y tomar una curva con tranquilidad, digamos, ¿sí? ¿Sabes qué, Julia? Mira, justo tenía un video. Mira, estaba olvidando. Comparte Bueno, este video. Fíjense que es una carrera de ciclismo en pista. Fíjense la forma de la pista. sí, súper inclinada. Eso fíjense, cuando el radio de giro no es tan grande, las curvas peraltadas, ahora vamos a ver en la resolución del problema de qué depende, cuáles son los factores que dependen para tomar una curva peraltada con velocidad. Hay circuitos también de ángulo, de autos de carrera, no me acuerdo ahora cómo se llaman, que son súper peraltadas el circuito de las curvas, justamente para poder tomar con mayor velocidad la curva sin inconveniente. Sí, fíjense, ahí está. Ya saben lo que es un peralte. ¿Lo han visto? Bueno, ahora comparto yo. Bueno, hay una curva acá también en la ruta 9 que va hacia el Carmen, digamos, cuando uno pasa por Alto Comedero y va hacia el Carmen, que llegando a Los Ábalos, que se mató mucha gente en esa curva la hicieron de nuevo y le hicieron a la curva peraltada para evitar ese tipo de accidentes, digamos, porque la gente tomaba la curva a una velocidad mayor de la permitida y han habido muchos accidentes. Entonces finalmente se repavimentó todo y se hizo esa curva con peralte y cambió mucho, digamos, bajó la tasa de accidentes Ma- en esa zona. Martín, Sí, yo te escucho con voz baja. Oh, Julia. chicos, no sé, ¿me escuchan bien? Ahora sí. Sí, se perdió un poco, no sé si te alejaste de la compu, se perdió. ¿Ahora me escuchan bien? Sí. Muy Bueno, bien. bien, excelente. Bueno, chicos, veamos este problema. Que se llama peraltando la curva. Entonces, se puede diseñar una curva en una carretera con un ángulo de peralte. Fíjense acá en el dibujo, tengo un ángulo beta, que sería el ángulo de inclinación que tiene la curva, lo cual significa que la carretera está inclinada hacia el interior de la curva, fíjense en el dibujo, tal que los autos que viajan a una determinada rapidez no requieran fricción para mantener su trayectoria a lo largo del radio de la curva, ¿sí? Es decir, al estar este peralte, esta inclinación de la curva, el giro de la misma que tome el auto va a depender mucho menos ya de la fricción, digamos, porque la misma inclinación va a ayudar al auto a que se mantenga, digamos, en la curva y no salga, digamos, eyectado, despedido o por la tangente, ¿sí? Entonces, esto permitiría que el auto pueda tomar la curva de manera segura, incluso en condiciones de carretera con hielo húmedo, por ejemplo. Entonces, un ingeniero propone reconstruir la curva descrita en el ejercicio anterior, el ejercicio 5, para que un auto viajando a una rapidez B pueda recorrerla sin peligro, sin depender de la fricción. Entonces me pregunta cuál debería ser el ángulo de peralte beta justamente para independizarnos de la fricción y que el auto pueda tomar la curva en forma segura, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo que hice acá fue dibujar el perfil de la curva para ir analizando qué es lo que pasa y cuál es el ángulo que yo necesito, ¿sí? Entonces, voy a dibujar hacer un dibujito del vehículo, tomando la curva. Después le voy a trazar los ejes para que podamos armar el diagrama de cuerpo libre. Lo ponemos al eje acá. Y vamos a cambiar el color acá.
Vamos a ponerle este color. Bueno, bien. Bueno, chicos, tenemos acá entonces este cuadradito, tómenme como que es un auto, y vamos a trazar. Recuerden que ponemos los ejes, no esta vez paralelos al plano inclinado, sino de esta manera, porque nos va a favorecer, ya que tenemos la aceleración centrípeta por ser un movimiento circular hacia adentro. Entonces vamos a poner el eje X en el sentido de la aceleración, porque nos va a resultar más cómodo no tener que descomponer la aceleración. Entonces, ¿qué tenemos de nuevo? Tenemos la fuerza peso, ¿sí? Siempre vertical hacia abajo, siempre. ¿Y qué otra fuerza tengo? La fuerza normal. La fuerza normal, ¿sí? La fuerza normal, ¿cómo la pongo? Siempre perpendicular a la superficie de apoyo, ¿sí? Esta sería la fuerza normal, perpendicular a la superficie, en este caso, de la carretera. ¿Y qué otra fuerza tengo? ¿Tengo otra fuerza? Pregunto. Fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento No, no la tendría en realidad, porque justamente quiero independizarme de la fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces, al tener peralte, yo voy a poner que la fuerza de rozamiento sea 0. Esa sería mi condición. Para eso quiero hacer el peralte con un ángulo beta, ¿sí? Entonces, al no estar sobre los ejes la fuerza normal, lo que voy a hacer es descomponerla en una normal X y en una fuerza normal Y, ¿sí? Descompongo en estos dos componentes, ¿sí? Entonces, este ángulo... Estos son algunos resultados. Ay, por Dios. Este ángulo beta va a ser este ángulo acá, ¿sí? Después analícenlo ustedes, pero fíjense que si yo corto las dos líneas que definen el ángulo con dos líneas en forma perpendicular, esta línea de eje Y corta a esta y esta línea de N corta al plano inclinado en forma perpendicular, me da que este ángulo es este mismo ángulo, ¿sí? Entonces, n sub x, ¿qué va a ser? N por el seno o el coseno. Nx. cero, ¿Por el seno? cero, cero. Seno de beta. Y n sub i, en consecuencia, va a ser n por el coseno de beta. ¿Sí? Hasta acá estamos bien, chicos. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, fantástico. Entonces, lo ponemos acá, ponemos el diagramita de cuerpo libre, lo pongo limpio. Tengo la fuerza N sub I hacia arriba, la fuerza peso hacia abajo y hacia la derecha N sub X. ¿Sí? Bueno, entonces planteemos. Sumatoria de fuerzas en I, ¿a qué es igual? Cero. En la dirección I no tengo movimiento, es igual a 0. Entonces me fijo acá y ¿qué tengo? N sub I, que sería N coseno de beta, es igual, o bueno, perdón, no lo voy a hacer tan rápido. Pues menos el peso es igual a 0, ¿sí? De acá puedo deducir que n coseno de beta es igual al peso, ¿sí? Y de acá puedo despejar n, que es igual al peso, que sería m por g, sobre coseno de beta. Eso tenemos en el eje Y, ¿sí? Ahora, si planteo la sumatoria de fuerzas para el eje X, ¿qué voy a tener? Perdón, ¿a qué es igual la sumatoria de fuerzas en X? Masa por Circular. Masa por aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fuerza que hace de las veces de fuerza centrípeta y que me provoca esta aceleración centrípeta? La normal en X. La normal en X, correcto. Entonces, la normal en X va a ser masa por aceleración centrípeta. O bien, N
por el seno de beta es igual a masa por aceleración centrípeta. Pero recordemos que la aceleración centrípeta era la velocidad tangencial al cuadrado sobre r, que son los datos con los que yo me tengo que mover, ¿sí? Entonces reemplacemos la aceleración centrípeta por velocidad al cuadrado sobre r, ¿sí? Bueno, no nos desviemos. ¿Qué es lo que me pide a mí? El ángulo beta, ¿sí? O sea, el ángulo con el cual yo tengo que darle la inclinación justamente para cumplir la condición de que la fuerza de rozamiento sea cero, ¿sí? Yo planteo acá fuerza de rozamiento cero. Ustedes ven acá en los diagramas de cuerpo libre, no aparece la fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces, ya tengo esta ecuación, entonces reemplacemos todos los datos que tenemos y veamos, la normal no sé cuánto es, pero yo tengo acá el valor de la normal que yo había despejado, entonces reemplazo n en la ecuación y me queda que n era mg sobre coseno de beta, que viene de esta ecuación, ¿sí? Eso por el seno de beta, siguiendo la ecuación esta, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre r, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, trabajemos esta ecuación. ¿Qué puedo hacer acá? Simplifico las masas. Esta masa se me va con esta masa, porque es la misma. Esto que está acá, ¿qué sería? La tangente. Tangente. Entonces me quedaría G por la tangente de beta es igual a b cuadrado sobre r. De acá yo ya puedo despejar beta si quiero, ¿sí? Lo vamos haciendo por pasos. Me queda que la tangente de beta, este g que está multiplicando, pasa dividiendo, y me quedaría b cuadrado sobre g por r. Y beta, el ángulo beta, va a ser la cotangente o tangente a la menos 1 de b cuadrado sobre g por r. ¿Se entiende, chicos? ¿O se perdieron en algún paso? Miren. O sea, planteamos el sistema de ejes en el sentido de la aceleración centrípeta, planteamos el diagrama de cuerpo libre, planteamos sumatoria de fuerzas en y en x, de las ecuaciones que resultan, busco en función de los datos que tengo, voy reemplazando todo y despejo la incógnita que es el ángulo beta. ¿Se entendió, chicos? ¿O tienen dudas? Sí, profe. Juli, Sergio, ¿algún aporte? Todo bien. Fíjense que depende, otra vez, no depende de la masa. Yo cuando quiero tomar una curva a cierta velocidad, bueno, entonces voy a tener que calcular el ángulo de Peralta en función del radio de curvatura de esa curva. Fíjense que si yo quiero mayor velocidad, voy a necesitar un mayor ángulo de Peralta. Depende de la tangente aumenta con el ángulo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para agarrar una curva manteniendo el mismo radio a mayor velocidad, necesito mayor ángulo de Peralta. Y si yo tengo una curva más grande, más amplia, no, abierta, o sea, mayor radio, menor ángulo de Peralta voy a necesitar para la misma velocidad. Una curva más cerrada, un radio más pequeño, más chico, voy a necesitar, fíjense, mayor ángulo de Peralta para la misma velocidad, para agarrar esa curva con la misma velocidad, ¿estamos de acuerdo? Entonces, las condiciones del diseño van a depender, bueno, cuál es el radio de curvatura y qué velocidad yo quiero que los autos puedan agarrar tranquilamente en esa curva. Y de eso va a depender el ángulo de Peralta. Otra vez, independiente de la masa. Da igual para cualquier cuerpo que tome esa curva para que pueda doblar tranquilo. Exactamente. Bueno, dejo de compartir. Bueno, continuamos. Ahora lo que vamos a ver es el movimiento vertical, ¿sí? Fíjense que el movimiento vertical podemos simular. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto el péndulo? ¿Se acuerdan que lo habíamos atado? Bueno,
vamos a tener, pero ahora lo vamos a hacer girar a esa masa con ese hilo, pero en la dirección vertical. Y analicemos qué es lo que pasa. Entonces, acá nos dice que la figura representa un pequeño cuerpo de masa M que está atado a una cuerda. De nuevo, la misma cuerda es inextensible, que es sin masa, ¿sí? Y este cuerpo va a dar vueltas alrededor de un círculo, ¿no es cierto? Y alrededor de un punto fijo O. Y acá vamos a tener que esto es el radio L, que va a ser igual a la longitud de la cuerda. Ahora, si nos fijamos, podemos analizar primero, fijarnos desde el punto de vista de las velocidades. Vamos a ver que en la parte más baja vamos a tener mayor velocidad y si nos vamos fijando, la velocidad va a ir disminuyendo. Va a llegar a un punto de máxima altura en el cual la velocidad, luego de pasado ese punto, vamos a ver que va a ir aumentando, ¿sí? Vamos a tener ahí, va a ser mucho más grande, bueno, hasta llegar hasta el cero. Y ahora nos vamos a explicar por qué causa ocurre esa situación. Y analicemos desde el punto de vista de las fuerzas, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos acá la masa y realizamos un análisis de fuerzas, vamos a tener que la masa en esta posición va a estar sometida a una fuerza peso y a una fuerza tensión, ¿no es cierto? De nuevo, peso por que está en el planeta Tierra, tensión porque está sujeta por la cuerda. Y después no tenemos ninguna otra causa más que produzca o que haga aparecer alguna fuerza, ¿sí? Por ejemplo, no hay aire, vamos a considerar que no hay rozamiento con el aire, ¿sí? Ni ninguna otra cuestión, nadie que lo está empujando. Obviamente, ¿no es cierto? En consecuencia, para que este cuerpo cambie la dirección de la velocidad, tiene que aparecer una aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Y esa aceleración centrípeta va a estar dirigida hacia el centro de la circunferencia. Quiere decir que aquí vamos a tener que realizar una sumatoria de fuerzas en el punto más bajo y vamos a tener que la tensión menos el peso va a ser igual a la masa por esa aceleración centrípeta. Ahora, si analizamos un punto de la curva en la parte un poco más alta, vamos a ver que tenemos de nuevo la fuerza peso, tenemos la fuerza tensión. Sí, fíjense que también nos aparece o nos tiene que aparecer una aceleración centrípeta para que realice ese movimiento curvilíneo. Entonces vamos a tener la aceleración centrípeta, tomamos un sistema de referencia que recuerden ayer la profesora le decía que se llamaba intrínseco, así que lo vamos a tomar en cada punto. Y ahora la fuerza que nos queda fuera de ese sistema de referencia es el peso y lo descomponemos. Vamos a tener el peso, la componente del peso en esta dirección radial, que va a ser peso por coseno de tita, donde este va a ser el ángulo tita que estamos considerando. Y fíjense que va a ser igual a este ángulo tita. Y además vamos a tener una componente en la dirección tangente a la trayectoria. Y va a tener el valor de P por seno de tita. ¿Sí? Chicos, preguntas hasta ahí. ¿Ninguna? Bueno, si no hay ninguna pregunta, acá fíjense que tenemos una fuerza resultante. Vamos a tener una fuerza radial, ¿no es cierto? Vamos a tener que, acá vamos a tener una fuerza que va a tener el valor de masa por aceleración centrípeta, que nosotros habíamos llamado fuerza centrípeta. Y fíjense que también vamos a tener una fuerza tangencial, que es igual a la masa por la aceleración tangencial. Quiere decir que va a haber un cambio en el módulo de ese vector velocidad, o sea, un cambio en su velocidad. Y fíjense que esa apunta en dirección contraria al vector
velocidad tangencial, ¿sí? Fíjense que el vector velocidad tangencial va a apuntar para este lado. Y la aceleración tangencial va a apuntar hacia un lado opuesto. ¿Y qué implicaría eso? Que los dos tengan sentidos diferentes o signos diferentes. Chicos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos? Y velocidad, ¿Va a ir aumentando o va a disminuir? velocidad. ¿Mm? Disminuir. Va a disminuir, ¿no es cierto? Y si nosotros seguimos analizando así cada uno de los puntos, fíjense que siempre nos va a aparecer una aceleración que tiende a disminuir ese vector velocidad. Y acá vamos a tener un vector velocidad que va a ser la mínima, ¿no es cierto? En comparación, va a ser menor en comparación a la del punto más bajo. Y fíjense en este caso particular que acá la aceleración centrípeta, en este punto, se va a deber todo a la tensión, mientras la aceleración tangencial, toda la aceleración se va a deber al peso. Y si analizamos en el sentido de bajada, en la parte de bajada, o en la trayectoria de bajada, vamos a tener que de nuevo tenemos la tensión, tenemos el peso, y como sabemos que no va a aparecer una aceleración centrípeta que se dirige hacia el centro, esa es la dirección de los ejes que nos conviene nosotros tomar, ¿no es cierto?, como sistema de referencia. Entonces tomamos un eje para ese lado y vamos a tomar el otro eje perpendicular. Ahora, nos fijamos que la fuerza que sale fuera de ese sistema de referencia es la fuerza peso, y acá vamos a tener que descomponerlo. Y la acción de la fuerza peso se va a ver reemplazado por la componente en la dirección radial y por una componente en la dirección tangencial. Y de nuevo, como esa fuerza tangencial es masa por aceleración tangencial, vamos a tener que esa aceleración tangencial apunta hacia ese lado. Fíjense que vamos a tener un vector velocidad tangencial, ¿sí?, que va a apuntar. Acá lo voy a dibujar en esa dirección, pero fíjense que corresponde acá para no hacer un lío, ¿no es cierto? Porque si no tendría que dibujar vector sobre vector. Ahora, ¿qué sentido tienen el vector velocidad tangencial y el vector aceleración tangencial? ¿O qué signos tienen? Igual. O sea que el movimiento va a ser acelerado. Entonces, si se fijan y analizan cada uno de los puntos, van a ver que ese vector velocidad tangencial va a ir aumentando, ¿sí? Hasta que vamos a tener en el punto menor el máximo valor de esa velocidad. Y es lo que nos dice acá la diapositiva, ¿no es cierto? El cuerpo disminuye el módulo de la velocidad tangencial cuando asciende y aumenta cuando desciende. Se representa por velocidad V1, la velocidad del cuerpo en el punto más alto, y V2, la velocidad del cuerpo en el punto más bajo. Y las fuerzas actuantes son el peso y la tensión. Ahora analicemos en dos puntos importantes, ¿sí?, que son el punto más alto y el punto más bajo, ¿sí? En el punto más alto vamos a tener que, si nosotros hacemos la sumatoria de toda la fuerza en la dirección radial, esto va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, y se acuerdan que esa sumatoria la íbamos a llamar fuerza centrípeta. Ahora nos fijemos qué fuerzas están actuando en ese punto sobre el cuerpo. Sobre el cuerpo están actuando la fuerza tensión y la fuerza peso. Fíjense que la tensión se dirige hacia el centro, porque se acuerdan que las profes le decían que las cuerdas solamente pueden tirar, nunca pueden empujar, ¿sí? Entonces van a tirar hacia abajo. Y acá vamos a tener que la tensión hacia abajo, el peso hacia abajo va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿sí?
Y acá una de mis preguntas sería, ¿por qué acá positivo y acá positivo? ¿Ustedes qué responderían? Chicuelos, chicos, ¿hay alguien ahí? ¿Van los dos en el mismo sentido? Aparte, porque yo podría poner negativo y negativo, ¿no es cierto? Coinciden con la Pondré selección positivo. centrípeta. Claro, la dirección de la aceleración. La dirección y que va a ser mi sistema que voy a tomar como preferencial, ¿no es cierto? Acá lo voy a poner. Bueno, acá coloquemos X y acá le coloquemos Y, ¿sí? O esta es la dirección radial y esta es la perpendicular, ¿sí? Fíjense que como la aceleración va hacia el centro de la trayectoria, me conviene tomar esa dirección como la de mi sistema positivo, ¿sí? Entonces voy a decir, la tensión más el peso va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. De la misma manera puedo actuar en el punto más bajo. Tengo el punto más bajo. Fíjense que voy a tomar mi sistema de referencia de esta forma. Ahora yo voy a tomar, yo sé que la aceleración centrípeta se dirige hacia el centro y a mí me conviene tomar la dirección de mi sistema de referencia positivo en la dirección de la aceleración, o sea, en la dirección hacia el radio. En consecuencia, voy a tener que la tensión menos el peso va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Sí, ahora esta aceleración centrípeta, esta va a ser, la vamos a llamar aceleración centrípeta 1 y esta va a ser la aceleración centrípeta 2. ¿Sí? Y acá nosotros tenemos que ver, fíjense que mientras que P siempre apunta hacia abajo, ¿se acuerdan que P es igual a la masa por la aceleración gravitatoria? Siempre tiene que apuntar hacia el centro de la Tierra. Sí, fíjense. Mientras que la tensión va a ir cambiando de dirección. Y fíjense que si ustedes ven los tamaños de las fuerzas, tensión, ¿qué es lo que pasa? Aumenta, continúa con el Disminuye mismo así. módulo o disminuye si vamos de la parte superior a la parte inferior. Aumenta. Aumenta. ¿Sí? Y si iríamos al revés, iría disminuyendo, ¿no es cierto? Fíjense que vamos a tener por cada punto un diferente valor de tensión. Y ahora viene un problemita, el globo de la muerte. ¿Algo para acotar, Julia, Martín? Ahora lo vemos en el ejercicio cuando lo desarrollemos, vemos Ah, lo que justo nos ahí tenía un saca. videito del globo de la muerte, así para ¿Qué? que se entretengan un cachito. En un Tenía video, un sí, yo videito del también globo de la busqué. muerte. Dale, mostrar. Bueno, no, muéstralo vos así No, para que dale, te quede dale, famoso. dale. No, Parece muéstralo que... vos. Bueno, primero mostremos la pantalla de Martín, que hay una profe que quiere, Sí, sí, sí. una Espera, profe, dale, una alumna quiere sacarle una foto. comparto 2 segundos para que saquen la foto los chicos. Ahí la tienen, chicos, la pantalla. A ver. ¿Se ve bien, chicos, ahí para que saquen la foto? Sí, Sí, profe. Bueno, Perfecto, sí. saquen la foto. Después, recuerden que la clase al estar siendo grabada tienen la posibilidad de poder repasar la clase. De hecho, háganlo porque ahí van a afianzar mucho los conceptos de todo lo que estamos viendo ahora. Bueno, ¿están, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Dejo de compartir? Ok. Bueno, les quiero mostrar, a ver, dónde está Globo de la Muerte. Para los que por ahí no han visto nunca.
¿Se ve? Sí, profe. Fíjense ahí, las motos empiezan a subir de nivel. Miren, ahí les da una vuelta completa a una de las motos. Ahí dio otra vez otra moto una vuelta completa. Bueno. De eso se trata el problema que vamos a analizar ahora en el... No sé si alguna vez habían visto o no. Es en un circo, no sé si el Circo Rodas en Mar del Plata. Rodas decía, sí, Rodas decía. Bueno, vamos a analizar un poquito qué es lo que pasa con esas motos para poder dar vueltas. Ahí está. Bueno, este sería el globo de la muerte y dice, bueno, un estudiante universitario de física utiliza su tiempo libre actuando en un circo. Muy bien, se ganan unos pesos. Dice, él conduce una motocicleta dentro de una esfera de plástico hueca transparente. Una vez que adquiere suficiente rapidez, describe un círculo vertical de radio 13 metros. Entonces, fíjense, eso es importante esto que nos dice acá. Una vez que adquiere cierta rapidez, porque fíjense en el video que acabamos de ver, las motos empiezan a andar acá en la parte baja, van adquiriendo velocidad, van aumentando su velocidad, hasta que llega un momento que la velocidad es tal que les permite dar esa vuelta completa en el círculo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que nosotros queremos ver es qué rapidez mínima debe tener en el punto más alto del círculo para poder girar sin caerse. ¿Estamos de acuerdo? Para poder llegar a dar una vuelta completa. Esa sería la parte A de este enunciado. Fíjense que este tipo de movimiento en el plano vertical es un movimiento bien complejo. Nosotros vamos a estudiar como puntos específicos, vamos a sacar fotos y vamos a analizar puntos determinados, porque es un movimiento que no es con velocidad constante y que no es con aceleración constante, ¿estamos de acuerdo? La aceleración total, que está dada por la aceleración centrípeta más la tangencial, fíjense que va cambiando punto a punto en cada uno de la trayectoria que va describiendo en ese círculo vertical. Y recién vimos con el profe que también el vector velocidad cambia, no solo en dirección, que es lo que estábamos acostumbrados, sino también en módulo y va cambiando en cada uno de los puntos y no de manera constante, justamente porque la aceleración no es constante. Entonces, es un movimiento complejo que lo que nosotros vamos a hacer siempre en este movimiento es analizar puntos. Para la parte A, el ítem A nos pide que analicemos qué rapidez tiene que tener en el punto más alto del círculo. Entonces, si este es nuestro globo de la muerte, acá nos dice, bueno, que el radio nos da de datos, cuánto es el radio de este círculo de la muerte, nos da de datos. Analicemos qué dato nos da el radio de circunferencia que describe, que es 13 metros. Nos dice la masa del estudiante y la masa de la motocicleta, o sea que yo acá voy a poner masa total porque vamos a analizar el estudiante y la moto como una sola partícula puntual, toda junta, que tiene concentrada toda la masa. Entonces la masa total va a ser igual a la masa del estudiante más la masa de la moto, y esto va a ser igual a 130 kilogramos, ¿estamos? ¿Está bien? No, 7 y 4, 110. ¿Sí? 110 kilogramos. La masa total de nuestro objeto de estudio, que va a ser la moto más
el estudiante, la persona, en el punto más alto de la trayectoria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fijémonos que lo que nos pide que analicemos en este punto más alto de la trayectoria, cuáles son las fuerzas que están actuando, cuál sería la aceleración centrípeta y ver si de esa manera podemos ver la rapidez mínima que debe conseguir para poder dar la vuelta completa. Entonces, hagamos el diagrama de cuerpo libre de la partícula en este primer punto, en el estado 1. ¿Estamos de acuerdo? Diagrama de cuerpo libre en el estado 1 del movimiento, que es el punto más alto de la trayectoria. Este sería el globo de la muerte que está acá apoyado en el piso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Veamos, analicemos en este punto qué fuerzas estarán actuando. ¿Con quién interacciona la moto y más el estudiante para ver qué fuerzas aparecen? El peso y la tensión. Bien. El peso interacciona con el planeta Tierra, aparece la fuerza peso. ¿Y qué está atado? ¿Un cable en la moto? ¿Tiene un cable atado? ¿Por qué habría una tensión? Una normal. Exacto, una normal. La moto y el estudiante se apoyan en este punto sobre la superficie metálica o plástica de este globo, ¿estamos de acuerdo? Para poder circular, la moto va apoyada sobre esa estructura. Entonces acá lo que tenemos es una fuerza normal, ¿estamos? Una fuerza normal, siempre perpendicular a la superficie de apoyo. En este punto, la superficie de apoyo sería tangente al punto, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, la dirección de la fuerza normal sería perpendicular a la tangente en ese punto, ¿sí? Bien, ¿y con quién más interacciona? ¿Habrá alguna otra fuerza actuando? Entendemos que no. ¿Podría llegar a haber una fuerza de rozamiento entre las gomas y la superficie? Así como interacciona con la superficie de apoyo y aparece la normal como fuerza de sostén. Podría haber, pero no me da ninguna información de fuerza de roce, ni de coeficiente estático, ni dinámico, de nada. Por lo tanto, lo voy a despreciar, ¿estamos de acuerdo? Vamos a considerar que no tengo nada de rozamiento entre la superficie en contacto, o sea, entre la goma de la moto y la superficie de apoyo del globo de la muerte. Entonces, estas serían las fuerzas que están actuando. Si nosotros tenemos que analizar cómo es la aceleración centrípeta en este punto, en esta foto que yo estoy sacando en el punto 1, ¿cómo iría la aceleración centrípeta en este punto? Si lo dibujarían como vector. Es el centro. Hacia el centro, siempre en la dirección radial y apuntando hacia el centro, ¿estamos de acuerdo? Entonces la aceleración centrípeta sería así, por lo tanto tendría esta dirección y sentido. Entonces siempre lo que hacemos es elegir nuestro sistema de referencia, uno que coincida con la dirección de la aceleración, ¿estamos de acuerdo? Y el otro perpendicular. Y estos serían nuestros ejes de referencia X e Y, ¿estamos de acuerdo? Si lo quieren llamar así, X e Y. Y ahora vamos a definir siempre lo que normalmente hacemos como sentido positivo de estos vectores, el sentido de la aceleración centrípeta, o sea, en este caso sería positivo hacia abajo, acá tendría el sentido más y acá estaría menos y. Y X, como no tengo ninguna fuerza en la dirección horizontal, no me estaría aportando mucha información para resolver el problema. Entonces, una vez que tengo el diagrama de cuerpo libre, cuáles son las fuerzas que están actuando, bueno, entonces planteo la sumatoria de fuerzas, o la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y ahora veamos, ¿en dónde tengo fuerzas? En la dirección en Y. Entonces voy a tener que la sumatoria de fuerzas en la dirección Y va a ser igual a la masa. ¿Por cuál aceleración? La aceleración centrípeta, ¿estamos de acuerdo? Porque es una aceleración que es en la dirección radial y apunta hacia el centro. Entonces, fíjense que yo en este caso, si analizo las fuerzas, voy a tener que la normal más el peso va a ser igual a masa por aceleración centrípeta.
Acá lo que me está hablando es la rapidez mínima, o sea, el módulo de la velocidad instantánea. Puedo sacar una relación entre la aceleración centrípeta y la velocidad tangencial o la velocidad lineal o el módulo de esa velocidad. Entonces puedo decir que la normal más el peso es igual a masa por la velocidad esta tangencial lineal al cuadrado sobre el radio de la circunferencia que está describiendo esta moto más el estudiante. ¿Estamos de acuerdo? Y acá cuando me pide la rapidez mínima, fíjense que yo estoy buscando que este término sea mínimo. ¿Estamos de acuerdo? De manera de obtener la velocidad mínima. Fíjense, la masa es constante, no cambia. El radio es constante, no cambia. El peso es una constante, no cambia. El peso, como les recordó recién el profe, es masa por la aceleración gravitatoria. Es una constante. Entonces, lo único que me puede hacer mínima esta velocidad es que la normal sea mínima. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo estoy buscando una velocidad tal, una velocidad mínima tal, que la normal sea mínima. O sea, que me disminuya este término, porque es el único que me puede cambiar. ¿Estamos? Entonces yo voy a buscar una normal mínima de manera que le sumo el peso y eso me dé la masa por una velocidad mínima, que es la que estoy buscando, al cuadrado sobre el radio. ¿Cuál será la normal mínima? ¿Cuál será el punto mínimo que puede tener la normal? Y entonces eso me va a dar la velocidad mínima para que la moto dé la vuelta completa, le alcance a dar la vuelta completa. ¿Cuánto creen que podría valer esta normal mínima? ¿Pero? 0. Eso sería lo mínimo, ¿estamos de acuerdo? O sea que en este punto pase sin apoyarse la moto, ¿estamos de acuerdo? Que en este punto, el punto más alto de la trayectoria, la moto se va apoyada sobre la superficie del globo y en este punto como que se despega, ¿no? Se apoya y da la vuelta. Entonces ese valor mínimo lo vamos a tomar igual a 0, ¿estamos de acuerdo? Y ese va a ser el valor que me va a dar la velocidad mínima de la moto y del estudiante en este punto para que alcance a dar la vuelta completa. Entonces, fíjense en esta ecuación, con esta condición, me va a quedar que el peso tiene que ser igual a la masa por la velocidad mínima que tiene que tener la moto al cuadrado sobre el radio. Recordemos lo que estamos analizando. Acá estamos analizando la masa total de la moto más el estudiante. Por lo tanto, este peso va a ser el peso total. Acá voy a tener la masa total por G. Esto va a ser igual a masa total por velocidad mínima al cuadrado sobre el radio. Fíjense que acá masa y masa se me van y obtengo como resultado que la velocidad mínima que voy a necesitar para que la moto pueda llegar a dar la vuelta completa es igual a la raíz cuadrada de G por R. O sea que tengo un valor de velocidad mínima para cualquiera de estas motos, va a ser la misma, mientras yo mantenga el radio de la circunferencia constante. ¿Estamos de acuerdo? Y este sería el valor mínimo de la velocidad para que pueda dar la vuelta completa. ¿Dudas? Esta sería la parte A del problema. ¿No? No, profe. Bien. Analicemos entonces acá la parte B, el punto B del problema. El punto B me dice, en el punto más bajo del círculo, su rapidez es el doble de la calculada en el inciso A. Entonces ahora me dice, bueno, analicemos qué pasa en este punto, en el punto más bajo de la trayectoria. Llamémosle este punto 2. ¿Estamos? En este punto más bajo de la trayectoria. Me dice, en este punto vamos a tomar como el rapidez, o sea, el módulo de esta velocidad,
el doble de la que calculamos en la parte de arriba, el doble de la que necesita para poder dar la vuelta completa. Recordemos que recién vimos con el profe que esta velocidad, que no es constante en los puntos de la trayectoria, es máxima en el punto de más abajo y es mínima en el punto de más arriba. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros acabamos de calcular la mínima en el punto de arriba para que pueda dar la vuelta completa. En el punto 2 me dice que la velocidad en el punto 2 va a ser igual a 2 veces su módulo, ¿no es cierto? El módulo de la velocidad va a ser 2 veces el módulo de la velocidad mínima que calculamos en el punto 1. Eso es lo que me da acá de información. La velocidad en este punto va a ser el doble de la de arriba. Y me pregunta, ¿qué magnitud tiene la fuerza normal ejercida por la esfera sobre la motocicleta en este punto? Entonces, otra vez, ¿qué es lo que tengo que hacer? Diagrama de cuerpo libre, ahora en este caso para el estado 2, para la foto en el punto 2. Fijémonos que en este punto 2, otra vez la aceleración centrípeta siempre en dirección radial, apuntando hacia el centro. O sea que en este punto 2, la aceleración centrípeta va a tener esta dirección y sentido. Entonces hagamos un diagrama de cuerpo libre para el punto 2 en este punto y vamos a tener el peso, otra vez, del peso total de la moto más la persona, y la fuerza normal que ejerce la superficie de apoyo, este globo metálico o este globo de plástico, sobre la moto más el estudiante. Y la aceleración centrípeta en esta dirección. Entonces, otra vez, elijo mis ejes de referencia para hacer el análisis de la fuerza. Vertical, el eje horizontal no tiene sentido porque no tengo fuerza, o sea que yo acá voy a tener mi eje Y, y en este caso voy a considerar positivo el de la dirección de la aceleración, el sentido de la aceleración centrípeta, o sea que este va a ser mi sentido positivo de la fuerza y de los vectores en general, tanto de la fuerza como de la aceleración. Entonces ahora planteo las sumatorias de fuerza, la segunda ley de Newton, masa por aceleración. En este caso solamente voy a tener aceleración en la dirección vertical y esa aceleración va a ser la aceleración centrípeta. Entonces, teniendo en cuenta mi sistema de referencia, digo que la normal menos el peso total va a ser igual a la masa total por la aceleración centrípeta. Mi incógnita es la normal en este punto, cuánto vale el valor de esta normal. O sea que voy a despejar la normal y esto va a ser igual al peso total, o sea, masa total por G, más la masa total por la aceleración centrípeta que en este punto va a estar dada por esta velocidad 2. Va a ser la velocidad 2 al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Bien, veamos. La normal entonces va a ser igual. Saco factor común, masa total, G más. Y la velocidad 2 es 2 veces la velocidad mínima, ¿estamos de acuerdo? Entonces voy a decir que es 2 veces la raíz cuadrada de G por R, todo al cuadrado dividido R. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Dudas? Sí, profe. Estoy acá operando esta velocidad al cuadrado, esta potencia, la estoy distribuyendo en el numerador. 2 al cuadrado es 4 y me sale la raíz cuadrada con este 2, ¿estamos de acuerdo? La elimino. Esta raíz se me va con este 2, entonces me queda 4G por R dividido R. Fíjense que acá también puedo simplificar R y R. Y fíjense que el valor entonces que voy a obtener de la normal va a ser igual a la masa total por 1G más 4G, o sea, 5 masa total por G. O sea que la normal, fíjense, va a ser igual a 5 veces el peso total
de la moto más la bicicleta, perdón, la moto más el estudiante. ¿Sí? Y ese sería el resultado de la parte B, que tienen, numéricamente lo pueden calcular. No sé si alguno ya lo hizo. Si me quieren decir cuánto es el valor de la velocidad mínima y de la normal, entonces, porque los podemos calcular, tenemos esta información. Tenemos numéricamente cuánto vale el radio y el peso total. ¿Cuánto les da la velocidad mínima? Bien, la normal. Pero el normal me dio 5.390, pues. Bien, ¿qué unidades? ¿Cómo es fuerza? ¿Qué unidades tendrá la fuerza normal? Newton. Newton. Voy a poner así para que no se confundan, pero es Newton. Bien. ¿Y la velocidad mínima? 11,28. ¿Cuánto? 11,28 11,28. ¿Qué unidades? metros sobre segundo. Bueno. Alta. ¿Cuánto es esto? Pásenme esto a kilómetros por hora. $40,60. ¿Sí? Sí. Fíjense que esta es la velocidad mínima que tiene que tener las motos adentro de esta, de este El globo de la círculo, muerte. digamos, Del globo de la muerte, digo. del globo de la muerte, para poder dar la vuelta completa. Van rápido y son 4 motos ahí adentro en un radio de 13 metros. La verdad que Es un súper rápido, ¿no? espectáculo. Bueno, no sé si hay dudas sobre esto, preguntas, consultas, si quedó claro. Profe, Sí. la aceleración centrípeta, ¿por qué era igual a B sub 2 al cuadrado sobre R? Eso es una relación general. Siempre la aceleración centrípeta se puede expresar su módulo en función de la velocidad tangencial, es lo que estábamos viendo, al cuadrado sobre el radio, o también en función de la velocidad angular al cuadrado por R. Esto es una relación de módulos entre el módulo de la aceleración centrípeta, de la velocidad tangencial y de la velocidad angular. Entonces yo acá lo que hago, reemplazo la velocidad, es la velocidad 2 porque es la velocidad en este punto, que me dice el enunciado que es el doble de la velocidad en el punto 1. Recordemos que este tipo de movimiento es un movimiento que no tiene velocidad constante, que no tiene aceleración constante. Por eso es como que sacamos una foto y analizamos en este punto que está pasando, en este otro punto que está pasando. No hay o sea, sí la hay, no la trabajamos en física 1. ¿Cuál es la ecuación que me describe cinemáticamente todo el movimiento del cuerpo? ¿Estamos de acuerdo? Porque no es uno de los movimientos cinemáticos que hemos estudiado, que siempre eran o con velocidad constante o con aceleración constante. Este no cumple esas condiciones. Entonces, por eso solo analizamos fotos. Sacamos una foto y analizamos en este punto qué es lo que está pasando, en este punto qué es lo que está pasando. ¿Sí? De ahí sale esta relación. Sí, profe, me quedó más claro. Muchas gracias. De nada. Recordemos que acá las velocidades en estos puntos son así. Acá es la velocidad tangencial en el punto 1 y acá sería la velocidad tangencial en el punto 2, que siempre es mayor en la parte más baja en módulo, es mayor en módulo que en la parte más alta. ¿Estamos de acuerdo? Eso es característico de este tipo de movimiento.
porque tiene un movimiento que, digamos, la aceleración y la velocidad cuando asciende van en sentidos contrarios y cuando desciende van en en el mismo sentido. Por eso la aceleración tangencial y la velocidad tangencial, por eso aumenta el módulo de la velocidad cuando desciende y disminuye cuando asciende. ¿Algo más, chicos? Sergio, Martín, ¿no sé algo para agregar? Súper completo. ¿No? ¿Está todo bien para mí? No, listo. Bueno, Profe, sí. ¿solamente es característico en el tipo de movimiento complejo? ¿El qué? Lo que usted dijo, de la velocidad lineal que es el doble, en la parte de abajo. Sí, acá fíjate que es condición, no siempre va a ser el doble, ¿no? O sea, lo tengo que calcular en cada problema, tengo que verlo. Acá me dice que en el punto más bajo del círculo su rapidez es el doble de la calculada en el inciso A. Este es un dato que me da el problema, me da como dato esta condición. Bajo esta condición, ¿qué normal tendré? Podría tener otra condición y en ese caso, bueno, tendré otra normal, ¿estamos de acuerdo? Otra aceleración centrípeta, otro valor de módulo de la aceleración centrípeta. Acá me dice como condición que la moto en este punto más bajo tenga el doble de velocidad. Fíjense, en el punto más bajo va a 80 kilómetros por hora la moto. Altísimo. Y bajo esas condiciones el valor de la normal va a tener este valor. Va a tener esta cantidad, ¿estamos de acuerdo? Va a tener este valor de la magnitud de la normal. Pero puedo tener otra condición. Acá el problema me está diciendo que en el punto más bajo tenga el doble. Lo que sí yo puedo decir de este tipo de movimiento, que siempre en el punto más bajo de la trayectoria, el módulo de la velocidad lineal o tangencial va a ser mayor que en el punto alto de la trayectoria. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo puedo decir de este movimiento y eso sí siempre se va a dar. También puedo decir que va a disminuir el módulo de la velocidad tangencial a medida que asciende y aumenta el módulo a medida que cae el cuerpo o que desciende en este círculo vertical. Pero el valor lo tengo que calcular para cada problema, para cada ejercicio. Acá me da la condición de que sea el doble de lo que ya calculé. Bueno, Julia, ya Sí. estamos en hora, ¿Listo? así que bueno, chicos, nos vemos. Muchas gracias por asistir. Nos vemos, María. El jueves